y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ese nombre, Jesús, es el todo para nosotros. Por eso en ese nombre te saludamos, en ese mismo nombre te bendecimos, y en ese mismo nombre te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, siempre deseando lo mejor para ti, de acuerdo a las riquezas en gloria en nuestro Señor Jesucristo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos todos estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Leamos la porción bíblica, amados, en Efesios, en el capítulo 2, versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hace ya bastante tiempo, sin número de semanas, que estamos estudiando acerca de la voluntad, y cada día el Señor me confirma la importancia que tiene este mensaje, este tópico para nosotros como creyentes, porque de la manera como nosotros vivimos es la manera como nosotros vamos a glorificar a Dios. Dios pagó un precio muy elevado, imponderable, para salvarnos, amados. Como dice el apóstol Pedro, Él no nos compró con oro, con plata o con nada de este mundo que sea precioso, sino a través y por medio de la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor dio a su Hijo, y con su Hijo se dio a sí mismo, y con su Hijo dio al Espíritu Santo, y también nos dio su vida, la eterna, y nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. No hay nada que ya Dios no nos haya dado en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús, quien conoce más que nadie quién es Él para el Padre, se alarmó y, cayendo en un momento de estupor, dijo: de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Jesús reaccionó de esa manera y dijo de tal manera, no digo de tal manera, seguro que dijo de tal manera, porque Jesús sabía quién es Él para el Padre y lo que Él representa como dádiva de Dios. Yo quiero decirte que Jesús, como ofrenda, como medio de salvación, era quien nos convenía: santo, inocente, limpio, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. En otras palabras, no había nadie en el cielo ni en la tierra que fuese digno de ocupar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque el hombre Adán, cuando pecó, ofendió la ley de Dios, violó la ley de Dios,
Y la ley de Dios es tan santa como el mismo Dios. Y solamente uno, igual a la ley, podía ocupar nuestro lugar. Y en el cielo ni en la tierra había nadie que fuera semejante a la ley. Porque la ley representa la justicia de Dios. Y Cristo es la justicia de Dios. Jehová Siqueno. Ese es Jesús. Si Él hubiera dicho que no, se hubiera perdido la esperanza para nosotros. Pero como Él dijo que sí, y se ofreció antes de la fundación del mundo para agradar al Padre, para satisfacer el deseo del Padre de salvarnos, pero también porque el Hijo también nos amó. Es muy importante. Me viene aquí por el Espíritu una ilustración que he usado en otras ocasiones, muchos años atrás, pero que ahora el Espíritu la aflora a mi mente, la trae, que fue un sueño que alguien tuvo. En ese sueño, esa persona vio a Dios sentado en su trono en el momento cuando Dios iba a crear al hombre. Naturalmente Dios, como omnisciente, sabía todo lo que iba a suceder en la historia del hombre, y llegó el momento cuando Dios tenía que crear al hombre. Y dice que Dios llamó a 3 ministros suyos que siempre estaban con él en su presencia, que representan su carácter: la justicia, la verdad y la misericordia. Y llamó a esos 3 ministros: la justicia, la verdad y la misericordia. Y se dirigió a los 3 con una pregunta: ¿hacemos al hombre? ¿Podemos crear al hombre? Y cuando el Señor formula la pregunta, la primera que responde es la justicia. Y dice: oh Dios, no lo hagas, porque va a violar tus leyes. Se levanta la verdad y dice: oh Dios, no lo hagas, porque va a hollar tu santuario. Y cuando llegó el turno de la misericordia, se tiró a los pies del Señor y dijo: Dios, hazlo. Y yo te prometo que yo voy a vigilar solícitamente sobre él a través de todo sendero oscuro que él tenga que transitar. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre. Amén. Como dijo en el Génesis, hagamos al hombre. Y después que dijo hagamos al hombre, se dirigió al hombre que todavía no lo había creado y le dijo: oh hombre, tú eres un hijo de la misericordia, ve, únete con tus hermanos. Nosotros somos hijos de la misericordia. Por la misericordia del Señor estamos acá. Por la misericordia no hemos sido consumidos. Somos vasos también de misericordia. Y eso fue lo que se manifestó en Cristo Jesús. Cristo con su vida vivió la justicia y vivió también la verdad, pero fue a la cruz del Calvario y ofreció su vida, dando ofrenda de justicia, de verdad y de santidad a Dios, para que se pudiera manifestar la misericordia. Cuando el Padre resucita a Jesús entre los muertos, estaba respondiendo a la misericordia cuando le dice: hazlo. No hubo manifestación de misericordia sin haber antes satisfecho la justicia, la verdad y la santidad. La salvación es gratis, porque a ti no te costó nada, pero a Dios le costó todo, le costó la vida de su Hijo. Así que la salvación tiene un precio imponderable, inefable, glorioso y divino para Dios.
Podemos correr por el toque del Espíritu y el nuevo nacimiento, aceptar al Señor como lo hemos hecho. Y podemos cada día dar gracias a Dios por esa salvación tan grande. Pero hasta que nosotros no entremos en la dimensión del entendimiento absoluto y total, jamás vamos a ser estimulados debidamente al amor y a las buenas obras. En este día, por el Espíritu Santo, yo digo lo mismo que el apóstol. Doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces de entender con todos los santos cuál es la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados. Pero sobre todo entender el amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento. Denle un aplauso al Señor. Amén. Somos hijos del amor y la misericordia del Señor. Está de más decir a un creyente convencido la necesidad urgente que hay de que podamos reciprocar ese amor. Ya que nosotros no podemos pagar el amor a Dios, podemos reciprocarlo. Podemos responder a ese llamado. Podemos honrar a Dios y honrar esa salvación que hemos creído. Y no hacer vana la sangre de Cristo. Y no hacer vano el sacrificio de Jesús. Mientras meditaba en el aspecto que trataremos hoy, si el Señor nos lo permite, ya que las últimas veces no he podido llegar al tema porque el Espíritu se ha detenido y yo quiero andar en el Espíritu. Porque no se puede decir nada mejor que cuando habla el Espíritu de Dios. Y el Señor me decía, dile a mi pueblo, ¿por qué es importante que nuestra voluntad esté sometida solamente al Señor? Estamos acostumbrados a sentarnos cada domingo, cada jueves, en el caso de nosotros, en otras iglesias, otros días de la semana, a escuchar palabra de Dios. Lo celebramos, no dudamos ni negamos que somos edificados, pero la palabra se escapa de nuestros pensamientos y aparentemente se borra porque después no hacemos memoria, a menos que el Espíritu Santo no quiera hacernos recordar esa palabra. Pero el cristiano consciente, entendido, vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. El cristiano que sabe que el Espíritu Santo guía a la iglesia, sabe que ninguna palabra es iniciativa de un predicador. Que el predicador que predique en el Espíritu le ora al Señor para que el Señor diga cuál es el tema, qué quiere que comparta con su pueblo. La Biblia compara el alimento espiritual el alimento espiritual lo ilustra con el alimento natural. Y hablamos de alimentarnos espiritualmente. Hay una porción. Jesús habló de un siervo fiel y prudente que sirve la porción a su tiempo, que se lleva bien con los consiervos y que espera al Señor. Hablando de los últimos días. Y a mí me ministra eso que dice de la porción, porque esa porción es lo que el Señor ofrece en cada servicio. Hoy yo como siervo fiel me vengo a servir el alimento que el Señor ya predeterminó para tu sustento y nutrición espiritual. No lo decido yo. Tan así es que aún estudiando y meditando por horas, cuando abro mi boca, prefiero guiarme por los pensamientos del Espíritu, para que llegue a tu vida lo que Dios ha determinado. Porque nadie conoce más tus necesidades que el Señor.
Así como tenemos una programación alimenticia para los niños desde que nacen, qué tipo de leche, y después sucesivamente qué tipo de alimento en su proceso y desarrollo hasta que llega a ser un adulto. Así Dios tiene una dieta para cada uno de sus hijos. Oremos siempre para que los predicadores nos guiemos por el Espíritu, que no predicamos lo que creemos que será fácil para nosotros, aquello que puede ocupar muy bien el tiempo, sino que hablemos cada palabra que sale de la boca del Señor. Y que cuando vengamos aquí, vengamos con hambre y sed de justicia, hambre y sed del Señor. Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed del Señor, porque serán saciados. La peor condición espiritual, ¿saben cuál es? No necesitar, creer que no necesitamos. Ese es lo peor. La peor necesidad es no sentir necesidad. ¿Qué yo dije? La peor necesidad es no sentir necesidad. Aún los enfermos moribundos que están en los hospitales en tratamientos, la señal de que están mejorando es que piden alimento. Así pasa con un cristiano, pide alimento. El cristiano consciente, maduro, sabe que tiene un compromiso con Dios. El cristiano consciente y maduro sabe que Dios no lo salvó para vaciar el infierno y para llenar el cielo. El cristiano entendido sabe que no simplemente es un tizón arrebatado del fuego del infierno para ser trasladado al reino de su amado Hijo, del Hijo de Dios, sino que entiende que Dios nos salvó para la alabanza de su gloria, que Dios nos salvó para cumplir un propósito con nuestras vidas. Éramos esclavos del pecado, servíamos a aquellos que por naturaleza no eran dioses, nos entregábamos a los apetitos de la carne, como dice ahí. Antes vivíamos obedeciendo y sometiendo nuestra voluntad a la carne y a nuestros pensamientos. Y estamos hablando justamente de cómo la voluntad es la que rige el corazón, y también cómo los deseos rigen la voluntad. Y ojalá que Cristo rija nuestra voluntad, porque Cristo dice que Cristo murió y resucitó, volvió a vivir para que los que viven en Él, que han nacido de nuevo, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el propósito de Dios con nuestra salvación. En otras palabras, Dios no nos libertó para que continuemos siendo esclavos. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6 que nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos, o del pecado para muerte o de la obediencia para vida. Ese pensamiento tan revelador podemos aplicarlo aún aquellas cosas que podemos considerar minucias. El Señor dijo que el que no es fiel en lo poco tampoco será fiel en lo mucho. Y yo lo voy a aplicar a este mensaje. El que no es fuerte para vencer cosas pequeñas, jamás vencerá cosas grandes, de ninguna manera. Si te cansaste con los que andan a pies, ¿cómo tú correrás con los que andan a caballos? De ninguna manera. Es importante. El Señor me trae la ilustración de un atleta, un levantador de pesas. Nunca comienza a levantar 250 kilos o 500 libras. Jamás, por fuerte que sea. Si nunca ha levantado ese peso, jamás lo va a poder hacer. Comienza quizás con 50 kilos y se ejercita con los 50.
y luego quizás pasa a 75. Y así sucesivamente sigue 100 a 100. O sea, 50 kilos son 100 libras más o menos. Y sigue subiendo hasta poder llegar a 500 libras. Pero no comienza de una vez. Jamás. Si usted va a correr en una maratón y usted no tiene el entrenamiento, usted comienza primeramente pocas millas a ejercitarse, y luego usted va superando hasta que usted llega a ser un corredor de larga distancia. ¿No es así? En todas las cosas sucede así. Sucede en lo académico. Usted entra como un niño a aprender a escribir, a leer y las primeras nociones de matemáticas, y usted sigue creciendo. Pero a los niños no le dan cálculo o álgebra en primer grado de la primaria, jamás. Usted tiene que ir creciendo. Y la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. La Biblia nos habla de crecer en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. En Cristo se crece por el Espíritu Santo. Y el Señor me decía esto, y ojalá que yo pueda comunicar este pensamiento. No hay motivación más suprema y poderosa que el amor. Lo que el amor no logra, no trates de que otra motivación lo haga. Nada es más fuerte que el amor. El fuego del amor apaga cualquier cosa. Amén. El amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. No hay poder en la tierra, no hay motivación como el amor. En la vida cristiana pueden haber muchos incentivos, pero solamente hay un motivo. El amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos impele, nos obliga. Y delante de Dios, lo que no se hace por amor no sirve, porque Dios no hace nada que no sea por amor, porque Dios es amor. Lo que era imposible para mí, por cuanto yo era débil por la carne, dice Pablo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia sea la justicia de Cristo y no la mía. Así pasa en el caso nuestro. El ver a Cristo entregarse por amor es lo que hace que yo voluntariamente me entregue por amor. Cuando yo veo a Jesús que dice que en la eternidad se ofreció al Padre antes de la fundación del mundo, porque fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y dice que cuando entraba en el mundo se entregó en la eternidad. Pero la epístola a los Hebreos dice que cuando entraba en el mundo, citó el Salmo 40, le dijo al Padre: si la sangre de los toros y de los machos cabríos no te agrada y no pueden expiar el pecado, prepárame cuerpo y yo iré y te daré un sacrificio en el lugar de ellos que te va a agradar, va a satisfacer la justicia, y a ellos lo va a trasladar de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. ¡Aleluya! Amén. 3 veces se ofreció Cristo en la eternidad. Cuando entraba en el mundo, dice Hebreos, y entrando en el mundo dijo, citando el Salmo 40. Pero una tercera vez se entregó cuando estaba en Getsemaní. Dijo: mi alma está triste esta noche hasta la muerte. Y llamó a sus 3 amigos para orar, y no pudieron velar con él ni siquiera una hora. Y fue solo al lagar delante del Padre a gemir y a clamar, porque estaba en la hora previa antes de la cruz. Y aunque lo había decidido ya 2 veces, ahora Jesús hombre en este momento tenía que hacerlo.
y le dijo al Señor en su oración 3 veces, sudando sangre: si esta copa puede pasar de mí y se puede evitar que yo no la beba, hazlo. Pero si no hay otra opción, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Como tú quieres. Oigan bien, como tú quieres. ¿Y saben ustedes lo que dice el libro de Hebreos? Cuando después del texto este que cité, entrando en el mundo, dice: si la sangre de los machos cabríos, creo que el capítulo 8 de Hebreos, no recuerdo bien ahora. El texto que sigue dice que por esa voluntad, porque dice que él se ofreció, dice, porque, y le dice en el Salmo 40, porque hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Los sacrificios que hace el hombre no te agradan. Prepárame cuerpo y yo te daré un sacrificio que te va a agradar, y lo voy a hacer con agrado. Sígueme ahí, el Salmo 40. Ahí está. Sacrificio, ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, o sea, me ha enseñado obediencia. Porque a los esclavos se le abrían los oídos con un punzón para cuando decidían, cuando le cumplían los 6 años, ellos decidían quedarse en la casa de su señor. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dice, versículo que sigue: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado. Los sacrificios humanos no le agradan. Prepárame cuerpo, dice el libro, citando la versión de los 70, dice el epístola a los hebreos: prepárame cuerpo. En otras palabras, yo iré. Y le dice, y escuchen la enseñanza: si los sacrificios no te agradan, mi voluntad te va a agradar, porque está escrito: hacer tu voluntad me agrada. ¿Hacer qué cosa? Me agrada. Mira el texto. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Sigue, el que sigue. Diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahora viene, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Miren lo que sigue. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Déjenme ese texto ahí. Déjenme ese texto ahí. Amén. Él dice, prepárame cuerpo, porque los sacrificios que hacen los hombres no te satisfacen completamente. Pero si tú me preparas cuerpo, yo iré y te daré un sacrificio que te va a agradar. Porque está escrito de mí que hacer tu voluntad siempre me ha agradado. Y dice el apóstol, en esa voluntad, en la voluntad de Cristo, entregarse por ti, por mí, hemos sido santificados. Santificados significa que hemos sido apartados para Dios, que hemos sido transferidos para ser de Dios por la voluntad de Cristo. Diga, yo estoy aquí por la voluntad de Cristo. Porque a Cristo le agradó someter su voluntad a la del Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo en Getsemaní, sudando sangre. Sudando sangre. En otras palabras, tú y yo estamos aquí porque alguien ofreció su voluntad. Tú y yo estamos aquí porque alguien no hizo lo que quería, sino lo que Dios quería. Tú y yo estamos aquí porque alguien hizo no lo que le agradaba a él, sino lo que le agradaba al Padre.
Entonces, estamos hablando de someter nuestra voluntad y no permitir que nada nos gobierne, nos subyugue, solo aquel que es nuestro Señor. Entonces, miren, yo escribí como conclusión, y no estoy concluyendo, porque me estoy guiando por el Espíritu. ¿Por qué queremos que nuestra voluntad sea libre? ¿Por qué Dios está insistiendo tanto en que nuestra voluntad sea libre? ¿Qué importancia tiene que nuestra voluntad sea libre? Yo he llevado este mensaje a cosas aparentemente irrelevantes, como si estuviera hablando a niños espirituales, porque en la carne todos somos niños espirituales, porque todos tenemos la naturaleza de Adán. Y según Pablo a los Corintios, dice: no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a niños en Cristo, porque entre ustedes hay estos tipos de pecados. Se hace una lista. En otras palabras, usted es un niño cuando usted anda en la carne, y usted es un adulto maduro cuando usted anda en el Espíritu. Entonces, comencé hablándoles, no porque los considero a ustedes niños, sino que comencé por lo más niño, o sea, hablando de cómo nosotros tener una voluntad fuerte para no ser esclavos de nuestros deseos. Pablo decía en Romanos 7, lo leímos y lo estudiamos, dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo encuentro dentro de mis miembros una ley que me lleva cautivo. Y dice: lo que yo quiero hacer, esto no hago. Lo que quiero no hago, y lo que no quiero, esto es lo que hago. Quiere decir que había un conflicto entre lo que él quería y lo que él decidía, que es la lucha entre la carne y el espíritu. Y estudiamos a Gálatas capítulo 5, donde habla de las obras de las obras de la carne, los deseos de la carne, y también de las obras del espíritu, o sea, del fruto del espíritu. Y cuando él termina dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estas dos cosas se oponen para que no hagamos lo que queremos. En otras palabras, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, caída, adánica, está peleando dentro de ti para impedir que tú entregues tu voluntad al espíritu, y el espíritu está peleando dentro de ti para evitar que tú entregues tu voluntad a la carne. Y estas dos fuerzas están dentro de nosotros, y nosotros decidimos: o nos sometemos a los deseos de la carne, o nos sometemos al fruto del espíritu. La voluntad rige o gobierna el corazón. Pero hemos estudiado varias veces que los deseos de la carne gobiernan nuestra voluntad, o quieren gobernar nuestra voluntad. Lo leímos, que antes vivíamos así. Nos entregamos a los deseos de la carne y de nuestros pensamientos, entregamos nuestra voluntad. Entonces, es muy importante entender lo que es el querer como el hacer, porque Dios dice que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses lo dice así: Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, lo que quiere gobernar nuestra voluntad es lo que queremos o deseamos, apetecemos, codiciamos, o nuestros pensamientos, que puede hablar de nuestras ideas, nuestros criterios, nuestros conceptos, que son aquellos que nos incitan y nos arrastran a decidir.
Tú vas a perder mucho si tú haces caso omiso a estos mensajes. Así como valoraste el mensaje acerca del orgullo, te invito a que tú valores bien estos mensajes. Especialmente porque Dios lo eligió en el tiempo profético del año del sacerdocio y del gobierno. Óyelo bien, si eres un cristiano libre, tú puedes servir a Cristo. Si eres un cristiano esclavo o atado, tú no puedes servir a Cristo. Y tú fuiste salvado para servir a Cristo. Entonces, esta pregunta, ¿por qué queremos o Dios quiere que nuestra voluntad sea libre? Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. Pablo el apóstol decía: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Hay cosas que no son pecaminosas, que no son prohibidas por Dios, pero no convienen. Y usted tiene que tener suficiente discernimiento para distinguir entre una cosa y la otra. Usted y yo estamos expuestos constantemente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para corregir y para instituir en justicia, y para que el hombre de Dios sea entendido en toda buena obra, entendido en todo tema, y que sea idóneo en toda buena obra. La palabra ilumina, es lámpara. La palabra santifica. La palabra purifica. Y si la palabra de Dios mora en nosotros por el Espíritu Santo a través del Evangelio, entonces vamos a tener una mente de Cristo, una mente iluminada, y vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, yo tengo un gran convencimiento, y cada vez que medito en este mensaje, el Espíritu me insiste, y voy a seguir insistiendo. Hay cosas que no son pecaminosas, pero Dios quiere que usted pueda vencerlas, porque es la manera de usted ser libre y no someter sus deseos y su voluntad, o sea, su querer y su hacer, a nada que no sea Cristo. Hay cosas que no son malas. No voy a venir aquí como el diablo a decir a ti que Dios te prohibió todos los árboles del huerto, porque no es verdad. Solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero es importante que tú, como Dios nos ha enseñado, tú mires cuáles deseos, cuáles apetitos, estoy hablando de los que no son pecaminosos, están gobernando tu vida. Porque Dios quiere que tú celes tu voluntad, porque tu voluntad fue comprada y no te pertenece. Óyelo bien, tu voluntad fue comprada y no te pertenece. Y tú no tienes derecho a usar lo que no te pertenece. Y aunque Dios, la libertad que Cristo te dio, no es un despotismo que te priva de todo para que tú no disfrutes de nada. Eso no es el Evangelio, eso es religión. Pero el Señor se quiere asegurar que Él es el único y absoluto dueño y Señor de tu vida. Y por eso está predicando estos mensajes. Dios quiere un pueblo libre, en el amplio y perfecto sentido de la palabra.
libre, no esclavo, ni de los hombres, ni de los deseos, ni de los caprichos, ni de ningún pensamiento o criterio, de nadie ni de nada. Yo oro al Señor para que el Señor nos dé ese celo santo. Y ese celo está basado en que Cristo se sacrificó por ti y se entregó por ti y hizo lo que nadie podía hacer por ti, ofreciéndose al Padre, ofreciendo su voluntad eterna al Padre para comprarte y para que tú seas de Él y Él sea tu único Señor. Porque escúchame, salvación significa que Él te libró del gobierno del diablo para que tú seas ahora un súbdito de su reino. ¿Entendiste? ¿Saben por qué Cristo vino? Cristo entró a la casa del fuerte, que era el diablo. Y el diablo te tenía cautivo en su casa, en este mundo. Y Jesús entró a la casa del fuerte, lo ató con su vida y con su muerte, lo ató. Con sus armas espirituales lo ató, porque muriendo, porque haciéndose pecado sin tener pecado, venció al pecado, y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y de esa manera ató a Satanás. Y dice la Biblia que después que ató al fuerte, nos libertó de sus yugos, o sea, de su yugo. Amén. Para que no seamos esclavos de nada ni de nadie. En otras palabras, salvación significa que Dios nos libertó de un gobierno. Así que Dios te manda a ti que tú vayas a la vitrina de tu negocio y tú le pongas bajo nueva administración. Tú estás bajo nueva administración. El Señor Jesús, hablando de la ley, del espíritu de la ley, en el Sermón de la Montaña, dijo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, que el adulterio no estaba en llevar a la mujer a un hotel, sino ya codiciarla con su mente. Y si el pecado comienza en los pensamientos y en las motivaciones, también la libertad comienza con las motivaciones y con el pensamiento. En otras palabras, no es fidelidad cuando tú estás en la intimidad con tu esposa, estar pensando en otra persona. Es deslealtad. Y pues posiblemente tú no has sido infiel en el sentido práctico, tangible. Tú no has consumado el hecho, pero está pensando en esa persona en el momento que estás expresando en intimidad el amor a tu esposa o a tu esposo. Se considera infidelidad. Quizás tu esposo, tu cónyuge, no lo vas a ver porque está en tu pensamiento, pero tú sabes que está siendo infiel. Así pasa con la voluntad. Y de la misma manera, tú no puedes profesarle a Jesús amor y sujeción voluntaria e incondicional y leal si tú estás entregando tu voluntad a cualquier otra cosa que no sea Cristo. Entonces, como Dios ha dicho en mensajes anteriores, perdóname que lo que voy a hablar prácticamente. Si tu esposo, a quien tú amas, quiere controlar tu vida fuera de lo que es la relación matrimonial, quiere gobernarte, quiere llevarte a hacer lo que tú sabes que no debe hacer,
Tú tienes que pararte y decirle: te amo muchísimo, pero amo más a Cristo. Y yo no estoy hablando de hacer cosas que ofenden a Cristo. Estoy hablando cuando en un proceso tu mujer o tu esposo comienza con su opinión y con su criterio y con su imposición y sus caprichos inconscientes, porque puede ser una persona posesiva, controladora o controlador, y está ahí, hasta que tú te vuelves un autómata. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Y muchas veces para evitar problemas. Es que si no lo hago, eso es discusión tras discusión. Y yo quiero paz. No hay paz sin Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la esposa o el esposo la da, yo os la doy. ¿Está entendiendo? En otras palabras, usted tiene que ser inteligente y sabio y mirar quién en su entorno quiere gobernar su vida. Porque muchas veces la persona que tratan, oigan, no está pensando hacerlo, pero lo están haciendo. Porque es un espíritu. El adueñarse de la voluntad de los demás es un espíritu que está en el mundo del comercio, que te quieren vender el producto, que está en los moles, que detrás de las vitrinas hay muchas tentaciones para ti de gastar lo que no tienes, para meterte en deudas. Y están esas luces bonitas, y está esa música de fondo para seducirte y llevarte a comprar cuando tú no quieres comprar. Acuérdense que te quieren llevar a lo que tú no quieres hacer, a lo que tú no has planificado hacer, ni siquiera ha nacido en ti el querer y ya te están llevando al hacer. Se están adueñando de tu voluntad y tú no lo sabes ni lo percibes. Entonces tú vas a entrar a la tienda diciendo: yo no soy un esclavo del comercio, yo compro lo que necesito, guiado siempre por el Espíritu. Y tú vas a decir: me gusta este vestido, o me gusta este traje, o me gustan estos zapatos, pero yo no lo necesito ahora, o no lo puedo comprar ahora, y aunque lo deseo, decido no hacerlo. Porque cuando el hacer gobierna el querer, la voluntad te está fortaleciéndose. Pídele a Dios que te dé el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es la buena voluntad de Dios la que produce en ti buena voluntad. Es hermoso y manifiesta madurez cuando una persona sabe lo que quiere y sabe lo que decide. Jesús dijo en Getsemaní: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Quiere decir que sometió su voluntad a la del Señor. En ese momento su alma rehusaba el conflicto. En ese momento su naturaleza humana, no está hablando pecaminosa porque no había pecado en él, como hombre. ¿A quién le gusta como ser humano que lo abofeteen, que lo escupen, que lo azoten, que lo burlen, que lo rechacen, que lo claven en una cruz? ¿A nadie le gusta eso? Jesús no era un masoquista que le gustaba sufrir. No, cuando él dijo: si es posible que pase esta copa, quiere decir, si tú puedes librarme de este asunto, líbrame, porque yo en mi deseo natural, yo como ser humano no quiero ir para allá. Pero no se trata de lo que yo quiero, se trata que hacer tu voluntad me agrada, y el placer más grande mío es verte feliz. Y si yo soy el Hijo y me estoy sometiendo a ti, para que el pueblo que yo salve también se someta a ti, para que Dios sea el todo y en todos. Amén. ¿O no es eso lo que dice 1 Corintios capítulo 15? Que estamos ahora en el periodo, en la etapa del proceso
escatológico, profético, como quieran llamar, donde Jesús, desde que ascendió y se sentó a la diestra del Padre, está sometiendo todas las cosas al estrado de los pies del Padre. Todas las cosas. Y entre todas las cosas es importante tu voluntad. Tu voluntad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No aparentemente libres. No parcialmente libre, sino absolutamente libre. Y eso es lo que Dios pide. Cristo no quiere una obediencia 75%, ni 90%, ni 99%, sino como Él se entregó, 100%. Tú eres débil, pero Él es fuerte. Y tú le vas a decir: Señor, mi voluntad está siendo arrastrada, mi voluntad está siendo seducida, está siendo tentada para que yo haga lo que no debo hacer. Porque seducir y tentar es, a través de medios engañosos, lograr que una persona haga lo que no conviene que haga. Eso es tentar. Y eso es lo que hace el diablo constantemente. Yo quiero llegar a ese nivel, que nada me esclavice, porque soy libre en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere a través de estos mensajes. Por eso aquí están los temas. No me deja llegar. Dice: aplícame la palabra a mi pueblo. Dice Dios: aplica la palabra. No lo llene de textos bíblicos. Que vean en la vida práctica qué significa lo que yo quiero. Porque Dios, cuando habla y quiere algo, lo dice específicamente. Él le dijo a Abraham: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y ve, sacrifícamelo en uno de los montes de Moriah. ¿Quién se pierde con esa instrucción? A Cornelio le dijo: ve a Jope, a la casa de un hombre llamado Simón Curtidor, y allí hay un hombre que se llama Pedro, y está allí ahora mismo. Ve donde él y llama a lo que él tiene una palabra para ti. Para ahí va. Y a Pablo le dice: levántate, ve a Damasco y ve a la calle a la derecha. Esa era como la quinta avenida en aquellos días en Damasco, o la octava avenida, una calle muy conocida, la segunda hermosa. Y Dios dice específicamente: toma ese caprichito que te está gobernando y sométemelo. Señor, pero en ninguna parte de la Biblia me lo prohíbe. Es que yo no te lo estoy prohibiendo porque esté prohibido, sino porque se está adueñando de tu voluntad. Y tu voluntad es mía y yo la voy a celar, porque yo pagué mi vida para yo ser el dueño de tu voluntad. Yo te hice libre, no para que tú vuelvas a ser esclavo o esclava de nadie ni de nada. No hay celebración para Dios. ¡Aleluya! Amén. Aleluya. Hermano, Dios nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. Dios nos ama, Dios nos cela, nos cela. Amén. Es el celo del amor de Dios. Tú eres de alta estima para Él. Tú no eres algo más para Él. Si no, no hubiera pagado el alto precio de su vida y de separarse del Padre por ti. Míralo en la cruz allá, gimiendo y clamando: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Míralo allá en la cruz. Míralo sudando sangre. Porque tú eres de alta estima. Él peleó con las tinieblas. Él peleó con los infiernos. Él peleó con los demonios. Él peleó con el reino del mal. Todo para rescatarte de tu mala manera de vivir y de la mía también. Por eso te cela. Te cela.
Nadie debe ocupar el lugar de Cristo en tu vida. Nadie debe sustituir a Cristo en tu vida. Nadie, ni aun el ser más amado. Ni aun el ser más amado. Me viene aquí una expresión de mi querido hermano Lucho, que dice: se pasa, mi hermano. Te está pasando, mi hermano. Yo no sé si está allá en el Bronx. Se debe estar riéndose Lucho. Se pasa, mi hermano, usted se pasa. Entonces usted le tiene que decir a la esposa, al amigo, al compañero de trabajo, aún el comercial que le quiere vender: se pasa, mi hermano, se está pasando, mi hermano. Usted está tomando una prerrogativa que no le pertenece. Usted se está pasando. Diga: amor, te amo muchísimo, más que a mi vida, pero amo más a Cristo que a ti, que a mi vida. Amén. 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 El Espíritu Santo te va a mostrar los límites. Te lo profetizo. Los límites es que tú vas a decir: usted se está pasando, hermano. Esposa mía, te estás pasando. Esposo mío, te estás pasando. Amigo mío, te estás pasando. Ya tú quieres ocupar el lugar de Cristo. Solamente Cristo es dueño de mi voluntad. Y tú me quieres persuadir a hacer eso. Ni yo mismo lo he decidido y ya tú quieres decidirlo por mí. No. Yo soy un hombre libre en Cristo Jesús. Soy una mujer libre en Cristo Jesús. Aleluya. Dios está hablando. Dios está hablando. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia. Amén. Porque ha llegado la hora donde Dios va a hablar, no solamente con certeza y seguridad, sino con precisión. Porque Dios es un Dios de luz. No es un Dios de confusión, sino de luz. El camino del diablo es escabroso. El camino del diablo es confuso. El diablo te manda un montón de información y te turba de tal manera que no te muestra nada, sino confusión. Pero el Señor, que es el Dios de la luz, te dice: ese es el camino, andad por él. Y te muestra el camino con claridad y diafanidad, con refulgencia, para que tú sepas para dónde tú vas y dónde vas a llegar. This is our God, my God. Ese es nuestro Dios, tu Dios, mi Dios. Él habla claro, con precisión. Y hoy está hablando en estos días con mucha claridad. Amén, con mucha claridad. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de tinieblas, sino de luz. Y este es el mensaje tan sencillo como este. ¿Por qué queremos que nuestra voluntad sea libre? Escúchalo. La importancia de ser libres no es para nuestro beneficio o conveniencia. ¿Qué yo dije? La importancia de ser libres, o sea, tener una voluntad libre para servir al Señor, no es nuestro beneficio, no es para nuestro beneficio o conveniencia. Ser libres es la manera de poder pertenecer absolutamente a Cristo. Óyelo bien. Ser libres es la manera de poder pertenecer absolutamente a Cristo. Es la forma de servirle solamente a Él. Dios no quiere una ofrenda esclavizada, sino una ofrenda libre, como Él en la cruz del Calvario le dio una ofrenda libre a Dios. Jesús no permitía que nadie tuviera sobre Él. Cuando el jactancioso de Pilato, confundido y turbado por su silencio, por su mesura y su prudencia,
y por su humildad, que no le contestaba mientras lo estaban acusando. O sea, ¿qué hombre es este? Tantas acusaciones y no abre la boca. Entonces, como quería tener una respuesta de él, porque el silencio de Cristo lo turbaba, entonces, lleno de arrogancia, le dice: ¿a mí no me contestas? ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte o crucificarte? Y Jesús, que estaba así como un cordero, levantó la cabeza y lo miró fijamente al gobernador de Judea y le dijo: tú ninguna autoridad tienes sobre mí, a menos que el de arriba no te la dé. Porque mi vida está dirigida y controlada por el gobierno de Dios, y ni el diablo allá en el desierto pudo arrastrarme a hacer lo que él quería, porque mi voluntad es de Dios. No te pases, tú no tienes ninguna autoridad. Aquellos que te entregaron a ti tienen mayor pecado que tú. A mí me gobierna de allá arriba. Mi vida no está en tus manos, ni está en la mano de nadie, sino en la mano de mi Dios. Eso es saber quién soy, saber lo que defiendo. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú le digas a tu Pilato: tú no tienes autoridad sobre mí. Tú me quieres gobernar y manipular con tus caprichitos. No, yo soy de Dios. No me va a hacer decidir hasta que yo no tenga la aprobación del Espíritu. Estoy consultando a Dios acerca de eso, y haré lo que Él me diga, porque mi voluntad pertenece a Dios, no a ti ni a nadie. Así como Dios te defiende delante del Padre, así tú debes defender tu libertad. Porque tener una conciencia libre y tener una voluntad libre para decidir hacer la voluntad de Dios y hacer lo que conviene, eso viene del Espíritu. Ese es el producto del amor. Y yo tengo que celar. Y por eso Dios está insistiendo tanto en que en los pequeños detalles seamos libres, para cuando llegue lo complicado, entonces poder decidir y tener una voluntad fortalecida. Si usted comienza a abrir los ojos y usted me quiere gobernar, perdóname, no puedo obedecerte, yo no tengo una palabra de Dios en eso. No, que insiste, no, por favor, no me siga insistiendo, no me controle, no me acose, no me presione. Mi voluntad es de Dios y yo iré a Dios a consultar. Y voy a decir a los esposos, que son los que viven discutiendo el día entero en las decisiones, porque los esposos pasan el día entero como tienen un yugo, porque es una relación conyugal, y le pusieron ¿saben lo que es el yugo? Ese madero que le ponen a los bueyes para que vayan en la misma dirección, y por eso un buey no puede ir para allá y el otro para allá. ¿Saben cómo los esposos y las esposas que les duele el cuello por acá y me dan para acá? No, tenemos que ir por la misma dirección. Entonces, a ustedes y a todos los esposos que están escuchando este mensaje, sean prudentes y digan: si yo quiero ser libre para servir al Señor, yo tengo también que concederle a mi esposo o a mi esposa la libertad de que decida por el Señor. Usted no tiene que pelear, ni discutir, ni ofender para defender a Cristo. Usted siempre con el fruto del Espíritu dice: mi amor, no puedo escucharte, porque mi voluntad es del Señor y todavía no tengo una respuesta de Dios. Así que para que haremos conyugalmente en la misma dirección, vamos ambos a consultar al Señor. Entonces no nos va a doler el cuello. Dios prohibió que le pusieran un yugo a un buey y a un asno. Dice que yugo desigual. ¿Saben ustedes por qué? Porque el buey es alto y el burrito es pequeño. Y
el buey es alto y el burrito es pequeño. Entonces el madero está así. Y entonces los dos van forzados. El buey porque tiene casi que cargar al burro ahí con el cuello. Y el burrito va cargado ahí también con eso. ¿Saben las relaciones matrimoniales que son así? Que hay un buey. Y no tiene que ser, pues, una huella. No suena bien en castellano, pero suena bien para el entendimiento. Óigame, esta mujer cuánto pesa y cuánto jala. Me lleva así en el aire. Y el esposo orando: Señor, yo soy un burrito en esta relación, conviérteme en un buey para que podamos ir parejitos. No hay nada más serio que el matrimonio, pero no hay nada que produzca más risa cuando se habla del matrimonio. Porque estamos llevando a la escena pública lo que sucede en lo privado. Es una historia repetida. ¿Saben por qué todos los matrimonios se parecen? Porque todos los hombres son iguales. Como decía el pensador, escritor Ortega y Gasset: yo soy humano y nada humano me es ajeno. Entonces, te voy a decir el pensamiento completo que Dios me puso como conclusión pero el mensaje que yo iba a predicar. Pero recibe de sombrero y a como resumen. La importancia de ser libres no es para nuestro beneficio o conveniencia. Ser libres es la manera de poder pertenecer absolutamente a Cristo. Es la forma de servirle solamente a Él. No tener otro Señor que no sea Cristo. Es deslealtad al señorío de Cristo cuando nuestra voluntad tiene otros amos. Óyelo bien. Es deslealtad al señorío de Cristo cuando nuestra voluntad tiene otros amos. Yo hoy quiero terminar, porque está bien esta dosis por hoy. El domingo le doy la otra. Aleluya. Amén. ¿Cuánto le quiere decir? Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Cuántos quiere decir? Señor, hacer tu voluntad me agrada? Yo quiero estar enyugado con Cristo, para que Él me guíe donde Él quiere que yo vaya. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Dios ha dicho lo que ha querido a su pueblo en este día. Y yo más que nadie he sido edificado. Yo quiero esto. Yo no estoy predicando algo que yo he alcanzado, sino algo que Dios quiere y yo quiero. ¿Y tú quieres? Él produce el querer como el hacer. Dame, Señor, el querer y dame el hacer por tu buena voluntad. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Celébralo, dale aplauso al Señor. Ponte en pie, levantémonos en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, apláudele, dale ovación al bueno, al fiel, al que guarda verdad para siempre, el que no se olvida de lo que salió de su boca, el que sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Si Dios habla, es porque hay tiempo de gracia. Si Dios habla, es tiempo de misericordia. Si Dios habla, es porque está contento en Cristo. Si Dios habla, hay esperanza para nosotros. Amén. Señor,
sigue hablando, no te calles, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú seguirás siendo fiel. Oremos a Dios Padre bendito en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Cuánto te agradecemos. Yo mismo estoy maravillado, porque yo no sé, hace como 3 o 4 semanas que comienzo y no puedo llegar al mensaje. Tú te detienes, te prestamos la boca y tú dices lo que tú quieres. Pero el que tiene oídos puede oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene el Espíritu Santo sabe que Dios ha hablado hoy a nosotros. Ayúdanos, que nadie sea rebelde al llamado divino, a la visión celestial. Señor, que nadie tenga un corazón endurecido, obstinado, que se cierre. Abre nuestros corazones a la gracia. Tú estás en cada corazón tocando y llamando. Si escuchamos la voz, ayúdanos a decir: Señor, háblanos, queremos oír tu voz. Padre, eso que tú pides, nadie te lo puede dar sin la ayuda del Espíritu Santo. Y es por eso que venimos delante de ti humillados a decir: yo soy débil, pero tú eres fuerte. Señor Dios, danos la fortaleza de Cristo. Danos el dominio propio de Cristo. Danos la fe de Jesús. Danos el poder de su resurrección. Danos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay hermanos aquí y en la audiencia, Señor, que están atados a debilidades fuertes. Están peleando con gigantes en el aspecto de la carne. Señor Dios mío, porque en el pasado sembraron en esas áreas y viven llorando porque quieren vencer y no pueden. Mira sus lágrimas, Señor. Mira sus esfuerzos, Señor. Mira su disposición, Señor. No han querido, pero no han podido. Y ahora yo te pido que tú le des no solamente el querer ser libres, sino el lograrlo, Señor. Porque tu Hijo apareció para deshacer las obras del diablo, Señor. El diablo está vencido, Dios mío, y la carne ha sido crucificada juntamente con Cristo, Dios mío. Y a libertad hemos sido llamados. Que la gloria de la resurrección de Cristo y la operación de su poder obre en nosotros, Señor. Y que nuestra voluntad sea absolutamente libre con el criterio de tu corazón, en el fruto del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Victoria, victoria. Da victoria a tus ungidos. Da victoria a tus ungidos. Da victoria a tus ungidos, Señor. En el nombre de Jesús. Trae un nuevo amanecer. El amanecer de la esperanza. El amanecer de la esperanza. En cada vida, Señor. Llévate, Señor, la debilidad, la incredulidad, el desánimo, el desaliento, la aprensión, el doble ánimo, Señor. Las oscilaciones, Señor. Trae firmeza. Pon nuestros pies sobre la roca, Señor. Danos corazón de león para rugir contra el diablo. Y danos, Señor, frente de pedernal. Danos firmeza de corazón, Señor. Que nadie nos doble, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque seguimos a Cristo. Porque tenemos el Espíritu de Cristo. Porque es nuestra la victoria de Cristo. Yo sé que tú harás más de lo que pedimos o entendemos, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Y yo oro al Señor que el Dios del cielo bueno y poderoso obre en ti, mi hermano, mi hermana, y también en tu casa. Que hoy sea un día de liberación. Que hoy sea un día que te marque en el propósito de Dios. Que el reino de Dios se manifieste en tu vida. Y que hoy tú puedas lograrlo y decir: por años tuve el querer y lloraba por lograrlo, pero no he podido. Pero Cristo se ha enseñoreado de mi voluntad, se ha adueñado de ella, y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para contigo en el Señor Jesucristo. Y mi oración es que Dios te conceda eso y mucho más, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al
P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.